bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por IDETE, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS-IMECA, un espacio en el cual tertuliamos de diferentes temas en salud, temas en derecho, temas sociales, temas sindicales, en fin, una gama amplia de temas que usted nos puede sugerir a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS-IMECA. Y hoy vamos a tocar un tema que realmente ha calado muy profundo en la sociedad costarricense. Vamos a hablar acerca de la huelga en Costa Rica. En esta oportunidad contamos con el doctor Eric Briones. El doctor Briones es abogado y notario, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho con énfasis en material laboral. Además, es el jefe del Departamento Legal de Inspección de Trabajo, profesor universitario de Derecho Laboral, Empresarial, en grados de licenciatura y maestría en distintas universidades públicas y privadas. También es autor y coautor de docenas de ensayos ligados al tema laboral y de la seguridad social, tanto a nivel nacional como internacional. Hasta ahora ha publicado 6 libros a nivel nacional y su último libro lleva por nombre Manual de Acoso Laboral. Así que le damos una cordial bienvenida al doctor Briones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio Conversemos. Con mucho gusto, Nancy, y a CIPROS-IMECA, aquí como siempre para servirles, ¿verdad? Lo más importante es transmitir, como dice usted, el conocimiento, educar a las personas. ¿Con qué fin? Bueno, dentro del ámbito laboral, con el fin que exista paz laboral. Correcto, muchas gracias. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es la huelga? Bueno, le cuento, y por cierto, hace tal vez unos 4 o 5 meses hice un ensayo sobre ese tema, porque no sé si usted se ha dado cuenta, y en general los estimados televidentes, que ahora los costarricenses para todo es huelga. Pero realmente, ¿qué significa la huelga? Usted ve que la gente dice, bueno, está en huelga de hambre. Los chiquitos están en huelga en contra de la educadora, de la profesora, de la directora. Pero si lo vemos dentro de un ámbito jurídico, laboral, tenemos que decir que ya nuestros abuelos y abuelas, desde 1943, nos dejaron plasmado el concepto, y a nivel doctrinario y tratado tanto por la jurisprudencia, por la Organización Internacional del Trabajo, donde el concepto de la huelga es un paro de labores temporal de trabajadores con un fin, con el fin de obtener mejoras, o como decía que en paz descanse un profesor mexicano laboralista, Mario de la Cueva, famoso doctrinario, ex rector de la Universidad Nacional de México, con el fin de reivindicar los derechos de todos y todas las trabajadoras de determinado ordenamiento jurídico. Entonces, la huelga es un paro de labores de forma temporal, dado por un grupo de trabajadores. En nuestro país, de conformidad con la legislación, es de 3 o más trabajadores, no pueden ser menos, de 3 o más trabajadores, sin necesidad, porque también eso se confunde, sin necesidad de que esté adscrito o que haya de por medio un sindicato. Ese es el concepto básico. ¿Con qué fin entonces? Con el obtener mejoras de intereses económicos y sociales dentro de la relación laboral que pueda existir. Ese es el concepto jurídico de huelga. Entonces, ¿y el fin de la huelga es tener mejoras? El fin de la huelga es tener mejoras, y dentro del campo laboral, ¿mejoras en qué sentido? Bueno, el Código de Trabajo nos deja dicho de hace casi 75 años, Nancy, que tiene existencia nuestro Código de Trabajo, dice con aspectos de intereses económicos y sociales. No se refiere específicamente a lo que conocemos hoy como economía, sino la doctrina hace alusión que los intereses deben ser con mejoras, ya sea para obtener, por ejemplo, el Instituto de las Vacaciones. Todos sabemos que dentro del ámbito laboral, Código de Trabajo, tenemos como mínimo los trabajadores dentro del sector privado 2 semanas, pero no es lo mismo 2 semanas a 15 días. ¿Cómo yo puedo obtener una mejora? Bueno, una reivindicación para tener mayores días para tener vacaciones. Eso podría ser un beneficio que yo logre mediante una huelga. Otra cosa que tenemos que decir, la huelga es muy importante
decir que ya es como la última instancia que tienen los trabajadores, ¿verdad? Porque y eso me imagino que ahora lo vamos a ver, para que haya declaratoria de legalidad, tiene que haber primeramente la conciliación judicial. Es muy importante, y esto a través de mis casi 25 años de experiencia dentro del campo del derecho laboral específicamente, es muy importante que los seres humanos dialoguen, porque no es como muchos creen, que llegan de una vez y vámonos a huelga. No, ahí es donde se da la declaratoria de legalidad. Siempre el ser humano, hablando, dialogando, se entiende mejor y obtiene mejoras, en muchos casos, que hacerlo todo o activamente, que esa no es la razón del ser del derecho. Doctor, ¿cuáles son esos requisitos de los que usted mencionaba ahorita para hablar de que una huelga es legal o que una huelga es ilegal? Nancy, le cuento que ya nuestros legisladores nos dejaron también estipulados dentro del Código de Trabajo algunos requisitos que es necesario que los lea porque ya han sido, mediante la Sala Constitucional a partir del año 2011, han sido algunos eliminados. En un primer momento tenemos que decir que un requisito para que sea declarada una huelga legalmente es que sea, como le dije, un paro de labores de manera temporal por un grupo de 3 o más trabajadores con un propósito de mejorar o defender sus propios derechos dentro del ámbito laboral. Eso es lo primero para que lo declaren legal. Además de eso, debe ajustarse a que sea pacífico. Si la huelga inicia desde su propia raíz, ya con pleitos, por ejemplo, cerrando locales, alterando el orden público, ya pierde su pacificidad. Y uno de los requisitos para que se declare legal es precisamente iniciar pacíficamente, resguardando, pues lógicamente, los bienes que se tienen, si es en una institución pública, los bienes institucionales, si es en el sector privado, los bienes míos como trabajador y también los de mi empresa, los de mi patrono. Siempre debe existir ahí una buena fe. Ese es el segundo requisito. Otro de los requisitos, de conformidad con el artículo 373 del Código de Trabajo, es que hay una conciliación. Previamente a yo hacer ese paro de labores, a suspender la relación laboral, a no querer trabajar, previamente tengo que agotar dentro del Código de Trabajo la conciliación, el diálogo. Eso se hace vía judicial, donde yo presento un pliego de peticiones diciendo, miren, nosotros queremos esto y esto. Recordemos que el ámbito colectivo, queremos estas demandas y oír lo que dice el patrono y que se decida. Si no se logra después de agotar eso, entonces los mismos, dentro del mismo procedimiento de conciliación, se da la opción para yo acudir a la huelga, pero el requisito es someterme a ese procedimiento, que eso casi no se da, por eso es que por lo general se declara la ilegalidad. ¿Y no se da, doctor, perdón que lo interrumpa, por desconocimiento o porque es más fácil brincarse los pasos? Porque yo pienso que no es por desconocimiento, porque tenemos grandes, brillantes profesionales del área colectiva, abogados expertos en esta materia. Yo pienso que a veces es por cuestiones de oportunidad, Nancy, que dicen, ¿cómo me voy a someter a un procedimiento que dura mes y resto si ya queremos o ya agotamos incluso dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito amigable, civil, hemos agotado ya ese diálogo, ya no vale la pena ir? Pues de una vez nos vamos a la huelga, nos tiramos, como dicen, ya a la calle, y eso es lo que provoca entonces la ilegalidad. Nuestro Código de Trabajo también preveía que para que se declarara legal la huelga y no fuera ilegal, a contrario censo, que por lo menos se tratara el 60% de las personas que trabajaran en la empresa. Esto a partir del año 2011 fue eliminado. Fue eliminado y aquí traigo el voto de la Sala Constitucional del 10.832 del año 2011, donde se dijo que este 60%, con algunas recomendaciones que ya se vienen dando con ocasión de la huelga para ser declarado ilegal o legal por parte de la OIT, se dijo que un 60% es demasiado para someterla a la legalidad. Entonces la Sala elimina este inciso del Código de Trabajo y hoy por hoy se ha interpretado que incluso podría ser hasta un 50%,
Pero como se elimina esto, le corresponde entonces a cada juzgador o juzgadora de trabajo decidir si el número por el cual está paralizado la empresa es un número razonable como para pensar que todos dentro del ámbito colectivo se encuentran en huelga y de acuerdo a lo que están pidiendo, los intereses que se están pidiendo dentro del movimiento huelguístico. Eso es muy importante recordar entonces que se eliminó ese 60%. ¿Quién puede convocar a una huelga? Mire, un grupo de 3 trabajadores o más. Mínimo 3 trabajadores. Sí, mínimo 3 trabajadores, pero le cuento que la práctica, lo normal, es que lo convoquen, pues lógicamente, el sindicato. Yo sindicalizado, acordémonos que el sindicato es elevado al rango constitucional, es un derecho que yo tengo como ciudadano, es un derecho humano, establecido desde 1948, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la libertad de asociación sindical, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política nuestra, donde yo no puedo ser perseguido por el hecho de ser sindicalista, donde tengo libertad de expresión, siempre y cuando resguardando, ¿verdad?, el respeto y no incurrir en alguna infracción o delito más allá de mi derecho sindical. Entonces, si me pregunta, lo normal es que un sindicato sea el que llame a huelga y sea el que mantenga dentro del sistema la huelga, ¿verdad?, que sea la que mantenga a los huelguistas, a los que están holgados, en este caso como se dice a nivel doctrinario. Ok, doctor, bueno, y ahorita que estamos hablando de sindicatos, recordarle a todos aquellos profesionales en ciencias médicas que trabajan para la Caja del Seguro Social, que trabajan para instituciones afines, que trabajan en lo propio, que si no están afiliados a CIPROSIMECA, que lo hagan. Ser afiliado a CIPROSIMECA tiene muchas ventajas y yo les voy a enseñar o mostrar unas pequeñas de esas ventajas. Primero, CIPROSIMECA es el único sindicato que acoge a los 5 grupos de profesionales en ciencias médicas: odontólogos, psicólogos, microbiólogos, farmacéuticos y médicos. Todos ellos pertenecen a CIPROSIMECA. Otra ventaja que tiene CIPROSIMECA es que cuenta con un exitoso departamento legal y un exitoso departamento de malpraxis. Así que es muy fácil afiliarse a CIPROSIMECA y va a tener muchos beneficios ser parte de esta familia sindical. ¿Qué tiene que hacer para afiliarse? Bueno, primero que todo, estar cursando el último año de su carrera. Con solo estar cursando el último año de su carrera, ya puede ingresar a www.ciprosimeca.com en afiliación y afiliarse en línea. O bien puede hacerlo llamando al 2257-0150, digitando el número 3, y ahí nuestra amable secretaria de afiliación le va a ayudar con la afiliación. Así que es muy fácil, ya lo sabe, si aún no está afiliado a nosotros, afíliese y sea parte de esta familia sindical. Y nosotros seguimos hablando de este montón de temas interesantes que son traídos por CIPROSIMECA con el doctor Eric Briones. ¿Acerca de qué? De la huelga en Costa Rica. Y estábamos hablando precisamente de que un aspecto importante que tienen los sindicatos es que pueden ser los que llamen a convocar una huelga cuando se necesiten mejorar ciertas calidades en los servicios de donde se trabaja. Seguimos conversando al respecto y seguimos empapándonos más de todo el conocimiento que nos trae el doctor Briones esta tarde para compartirlo con todos ustedes. Doctor, ¿a partir de qué momento el patrono puede tomar sanciones contra el trabajador que decide irse a una huelga? Muy importante también y con base en el voto de la Sala Constitucional, en este caso el mismo, el 10.832-2011, dijo que la sanción que yo puedo tomar es desde el momento en que se declara ilegal una huelga. A partir de ese momento el patrono, y ya con el conocimiento de los trabajadores, decirles, bueno, fue declarado ilegal este movimiento, regresen al trabajo, si no, empezamos a tomar las represalias respectivas por la ilegalidad. Dentro de las represalias respectivas, pues, son los rebajos salariales y en última instancia incluso los despidos que correspondan por someterme a estar en huelga ilegal. La interpretación que dio la Sala Constitucional fue a partir del año 2011. ¿Por qué esa interpretación que es a posteriori? Porque si no, y no vamos, como dicen, a tapar el sol con un dedo. Recordemos que aquí muy pocas huelgas han sido en Costa Rica declaradas
legales, son muy pocas. Casi todas son ilegales. ¿Por qué? Porque no se somete a este procedimiento que dicta o dimana el Código de Trabajo. Pues entonces yo sí sé que con solo que la van a declarar ilegal, con solo haber sido declarada ilegal, me van a despedir, pues lógicamente que yo como trabajador muy posiblemente no me vaya a ir a huelga porque tengo miedo ya a las represalias que el mismo Código de Trabajo da y además porque tengo un conocimiento previo de lo que se ha dado en nuestro país. Pues creo que es muy atinado lo que vino a decir la Sala Constitucional a partir del año 2011, que es a posteriori. Yo me voy a una huelga. Una vez declarada la semana siguiente la ilegalidad, yo ya como trabajador tengo la opción de volver o reincorporarme a mi trabajo sabiendo que hay ilegalidad o mantenerme. Si me mantengo, conllevan las consecuencias jurídicas del caso, que es como mayor represalia, ya de parte del derecho, del jus poniendi, que sería el despido, como en última instancia. De ahí podrían ser sanciones, amonestaciones, los rebajos salariales, etcétera, etcétera. Pero sí, valga recordar que este voto viene a fortalecer la libertad constitucional que ya muchas veces le ha llamado la atención la Organización Internacional del Trabajo al país dentro de las diferentes recomendaciones. ¿Dónde se debe realizar una huelga? ¿En las calles, en los centros de trabajo? ¿Dónde es que se debe llevar a cabo una huelga? Bueno, le digo que eso ya depende de los trabajadores, dónde la van a llevar. Le digo que a nivel doctrinario existen diferentes tipos de huelga y con diferentes modalidades, hay montones. Le menciono dos básicas, la famosa huelga de brazos caídos, que significa yo llegar dentro del centro de trabajo y no es abandonar, irme, salir del trabajo, sino es hacer el trabajo de forma más lenta. Brazos caídos, incluso estoy dentro del mismo centro de trabajo, puede ser que esté dentro del mismo centro de trabajo, pero que trabaje con letargo, en cuanto a, por ejemplo, a la producción. Hay otro sistema que se conoce a nivel internacional doctrinario, que es lo que se llama la huelga japonesa. La huelga japonesa es todo lo contrario, Nancy. Es donde se trabaja y se trabaja mucho, eso es huelga. Entonces, empezás a producir, ocasionándole al patrono, en este caso una sobreproducción, y en el mercado nacional e internacional, pues también como hay tanta oferta y poca demanda, entonces vas a hacer quebrar al patrono y a la economía en general. Mayores, pero vea qué idiosincrasia más diferente, o unos, o otros más bien es todo lo contrario, porque la gente cree que huelga es no hacer nada, y no específicamente. Si vamos a hablar de huelga en términos jurídicos, laborales, las huelgas pueden ser de diferentes tipos. Otra cosa que le menciono con respecto a su pregunta, el hecho del abandono del trabajo, hasta los años 50 se interpretaba a nivel de jurisprudencia o en los tribunales de trabajo, que abandono de trabajo tenía que ser irme o salirme del centro de trabajo para yo estar en huelga. Hoy por hoy se ha revertido ese criterio. La consideración de la Sala Segunda en diferentes sentencias ha dicho que el abandono no es específicamente salirme o irme del centro de trabajo, sino que abandono puede ser que yo me quede dentro del mismo centro de trabajo sin hacer ninguna labor. Puede ser un abandono de trabajo, no necesariamente irme. Entonces, ves, hay diferentes conceptos. Puede ser que me salga, que me quede en el trabajo, eso es una huelga, dependiendo de las modalidades que se den o lo que sea más conveniente para el movimiento, ¿verdad? Ahora, doctor, cuando hablamos de una huelga, como lo mencionaba usted ahorita, que hay diferentes modalidades, ya sea o sobreproducción o nada de producción, puede ser en la calle, puede ser en el centro de trabajo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una huelga y un movimiento? No, es lo mismo. Es lo mismo. Movimiento huelguístico. Sí, por ejemplo, lo que vemos que es muy común aquí que ocurra, que caminamos desde la Merced hasta la Caja, o caminamos desde la Merced hasta el Ministerio. Es una huelga, viene siendo una huelga. Vamos a ver, ya te entiendo. Dejemos de lado entonces el movimiento huelguístico, que es una huelga, y hablemos de otros movimientos que se dan dentro del ámbito nacional y que se han dado. Sí. La huelga es específicamente en el trabajo, por 3 o más trabajadores, para la obtención de beneficios económicos, de intereses económicos sociales.
o sea, de reivindicaciones dentro del ámbito laboral. Los movimientos de masa, donde hay discordia, por ejemplo, con el gobierno, como ha dado, o porque no me dieron la concesión de placa, o porque está muy caro la luz y el agua, o porque no quiero que siga dando clases ese profesor, o ese director o directora. Esos son otro tipo de movimientos que no son huelga, si lo vemos dentro del ámbito específicamente técnica, sino que son como otro tipo de manifestaciones nacionales o de ciertos gremios para obtener otro tipo de intereses, incluso en muchos casos gremiales, donde hay un repudio social, pero esto es más macro. Si queremos hablar técnicamente, la huelga es cumpliendo los requisitos que dijimos al inicio. No necesariamente entonces este tipo de manifestaciones tiene que llevar requisitos, simple y sencillamente se convocó y se salió. Se convocó y se salió porque no es realmente una huelga, no tiene que cumplir con ninguno de los requisitos, es una manifestación en contra de algo, entonces ahí hay libertad. Ojo, y ya me voy dentro del ámbito constitucional, eso sí, yo no puedo hacer disturbios, yo no puedo, si bien tenemos libertad de opinión, si yo transgredo ciertos límites constitucionales que están positivizados dentro del ordenamiento jurídico o legal, tenemos que decir que entonces yo me expongo a sanciones. Ejemplo, yo estoy en contra de el otorgamiento de placas dentro de determinado movimiento. Yo hago lo que se llama tortuguismo en carretera de vehículos. En este caso, Nancy, yo me estoy exponiendo a sanciones del jus poniendi administrativo de tránsito, por ejemplo, donde incluso puedo ver que me quiten mi propio vehículo, sí, si yo estoy así, o si yo llego y atento o choco contra una propiedad privada o contra otro vehículo, bueno, ahí yo ya me voy a ver expuesto al ámbito, podría ser de lesiones, de daños, caigo dentro del ámbito ya no laboral, sino penal. Pues por eso es que hay que ser muy técnico y conocer los conceptos y cada norma que dicta el ordenamiento jurídico. Pero en estas manifestaciones el patrono también puede generar sanciones para los empleados que participan. Eso depende de cada movimiento y de cada caso en específico, no le podría decir. Si yo, por ejemplo, quiero apoyar, yo trabajo, yo cumplo con un horario, por ejemplo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, un ejemplo, y yo quiero apoyar a que no suban más la leche, entonces yo me salgo y hago abandono de mi trabajo, porque yo quiero y estoy convencido de que la leche no puede subir, o el pan, entonces falta el trabajo. Claro. Pero no me van a sancionar por el hecho de que voy a luchar por que no suban el alza del pan y de la leche, sino es porque yo dejé de asistir a mi trabajo. Entonces, como yo no asistí a mi trabajo, fuera que me pueden amonestar por ni siquiera avisar, también me rebajan el aspecto salarial. Doctor, ya para finalizar, si mal no recuerdo, es el artículo 61 de la Constitución Política que dice que se reconoce el derecho de los patronos al paro y al de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos. Entonces, ¿de qué manera pueden manifestarse los trabajadores de estos servicios públicos en el momento en que necesiten mejorar sus calidades dentro de su servicio laboral? No, dentro de la interpretación, y ya lo ha manifestado y lo ha reiterado tanto la Organización Internacional del Trabajo como el voto 17.680 del año 2011. No es que en el sector público o en los servicios no pueda haber huelga, claro que sí, puede haber huelga y podría ser declarada legal. Lo que se ha dicho es que no puede ser en los servicios esenciales, y si es en los servicios esenciales, pues lógicamente que se tienen que tomar las medidas respectivas. Servicios esenciales como cuáles. Bueno, no es, por ejemplo, que porque yo soy médico, yo no puedo. Se puede decir que no es un servicio realmente esencial, dependiendo de la situación. El servicio esencial, por ejemplo, se ha dicho que es en la salud. Y vea qué importante, y ustedes lo ven ya dentro de la experiencia que uno tiene, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social.
El hecho de que, ejemplo estoy dando, ¿verdad? No estoy afirmando eso. El hecho de que se paralice los médicos se sometan a una huelga, los farmacéuticos, por ejemplo, hasta qué punto, y la práctica ya nos lo ha enseñado, hasta qué punto no es más esencial dentro de un centro hospitalario y más perjudicial que se pongan en huelga, por ejemplo, los que lavan la ropa. Sí, correcto. Mire, yo le digo, si se pasa eso, ay Dios mío, ¿verdad? Y eso yo lo sé porque lo he vivido en la práctica. Por ejemplo, lo esencial es no tener seguridad. Lo esencial es los primeros que tienen que atender, ejemplo, la Cruz Roja, que tienen que atender un accidente. Eso para mí sí son servicios esenciales, pero además, por el hecho, y ya lo ha dicho la OIT, no es nada que yo esté inventando, lógicamente que no está regulado dentro del Código de Trabajo. También estos servidores de los servicios esenciales, pues tendrían derecho a la huelga siempre y cuando, pues lógicamente que haya un mínimo de resguardo y de respeto por la vida humana, por la seguridad, etcétera, etcétera. Si no estaríamos veando contradictorio ese derecho constitucional que usted menciona, el 60, el 61 de la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, reitero, no sé todos los servicios, es los servicios esenciales. ¿Qué son esenciales? Bueno, cada quien tendría que ir para esos que se somete a un procedimiento de huelga de legalidad o ilegalidad para saber qué son los servicios esenciales. Este voto que menciono es muy importante porque ahí explican, basados en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Doctor, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, se nos hizo muy corto el tiempo para un tema tan importante y tan amplio como lo es la huelga, ¿verdad? Nancy, con mucho gusto estoy para servirle como profesional en Derecho y espero que haya contribuido el día de hoy, ¿verdad?, con todos los ciudadanos, que eso es lo que se pretende con el conocimiento. ¿Para qué? Porque si yo tengo conocimiento, va a haber y va a reinar paz laboral, que es lo más importante dentro de nuestra idiosincrasia costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Pásenla bien, tenemos una cita en una semana y los esperamos. Que estén todos muy bien.